Hoy estamos en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, y te muestro todo lo que necesitas saber de este paraíso patagónico. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José, Santi y Nico, emprendimos nuestro 6º día y salimos temprano desde Esquel para poder recorrer este parque nacional que tiene de todo para ofrecer a sus visitantes. El Parque Nacional Los Alerces es una de las áreas naturales más importantes del norte de la Patagonia Argentina. Este parque nacional es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2017, por su riqueza natural. Por eso, todos los senderos por el Parque Nacional Los Alerces son una oportunidad única para descubrir con tranquilidad toda la magia del ecosistema del bosque andino patagónico. Después de chequear todo lo que podíamos hacer en el parque, en la oficina de informes de la Villa Futalaufken, emprendimos nuestro primer sendero. Acá estamos en el Parque Nacional Los Alerces y ahora recorremos el sendero de las pinturas rupestres. No te lo puedes perder por acá, por Travel and Gardening. Sendero Pinturas Rupestres. A 2,5 kilómetros de Villa Futalaufken se puede observar un alero con pinturas rupestres de antiguas poblaciones, para luego realizar un ascenso de 10 minutos hasta un mirador. Dura 40 minutos y es de dificultad baja. Aquí pudimos observar distintas especies de plantas. Una de las que más me gustó fue la mancay, Alostroemeria aurea. Desde el mirador, las vistas del lago Futalaufken y de todo el entorno te dejan sin aliento. En el camino de regreso observamos flores de amancay, muticia, margaritas y lupines, entre otras. De allí tomamos la ruta 71 y seguimos hasta la cascada Irigoyen. Y ahora recorremos la cascada Irigoyen, aquí en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut. Cascada Irigoyen. A 6 kilómetros de Villa Futalaufken se observa este importante salto de agua entre una abundante y variada vegetación. El primer tramo dura 15 minutos y es de dificultad baja. Pasarela Río Arrayanes a Puerto Chucao. Partiendo del estacionamiento al costado de la Ruta Provincial 71, este circuito recorre el sendero de la costa sureste del Lago Verde, sin llegar a la zona del camping, y vuelve hacia un pequeño mirador ubicado justo en la unión del Lago Verde con el río Arrayanes. Las vistas desde el mirador son increíbles y se puede ver la pasarela. En el camino vimos alerces, arrayanes y fucsias silvestres. En el camino hacia la pasarela pasamos por un cartel que ofrecía un safari por el lago, pero al final seguimos caminando. La pasarela Río Arrayanes es un puente colgante con estructura de madera y metal que cruza al área Chucao. Las vistas desde la pasarela son alucinantes y pudimos observar cómo algunos cruzaban en kayak. Sendero Laguán Solitario. Inicia cruzando la pasarela del río Arrayanes, luego bordea el río Menéndez. En el camino hay distintos carteles que te van contando las características de las principales especies que habitan el bosque, como son los arrayanes, radales, chauras, michay, cipreses, alerces, lauras, tineos. Las vistas al río Menéndez son también increíbles, pero la estrella del sendero es el Laguán Solitario, un alerce de aproximadamente 300 años de antigüedad. Luego
seguimos caminando hasta Puerto Chucao, frente al lago Menéndez, que tiene una superficie total de 5.536 hectáreas y una profundidad máxima de 350 metros. De allí seguimos camino a Puerto Mermud, en el Lago Verde, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Pasamos por una playa en el lago Menéndez y nos quedamos un rato disfrutando del paisaje. En el camino vimos rosas mosquetas, amancáis y muchas especies diferentes de árboles. Llegamos al Lago Verde. Precioso. El Lago Verde es un pequeño lago de origen glacial, de unos 1.4 kilómetros cuadrados, ubicado en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, Argentina, en el departamento Futaleufú. Pertenece a la cuenca del río Futaleufú, que a través del río Yelcho desagua a través del territorio chileno en el Océano Pacífico. Debe su nombre al color de sus aguas, producto de los sedimentos glaciares. Su afluente es el río Rivadavia, procedente del norte, y su desagüe es el río Arrayanes, ubicado hacia el sur. Ubicado a unos 40 kilómetros de Cholila, a sus orillas se encuentran dos localidades, Puerto Chucao y Lago Verde. Hasta aquí te muestro hoy. Si querés conocer más sobre este parque nacional, no te pierdas la parte 2 de este video. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video, no te pierdas el episodio de la Laguna La Zeta que te dejo aquí al lado para descubrir una reserva urbana muy cerquita de Esquel.